¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan realmente los portales en Rick and Morty? Hoy vamos a analizar a fondo cada tipo de portal y su fluido, comenzando por el más icónico de todos, el portal verde. El portal verde es el más utilizado por los Ricks a lo largo de toda la serie. Pero, contrario a lo que muchos creen, no solo sirve para viajar entre dimensiones, también puede moverse entre diferentes puntos dentro de un mismo universo. Su color verde brillante y su remolino espeso no son un accidente de diseño. De hecho, el remolino que impide ver al otro lado del portal es totalmente intencional. Y aquí es donde entra la verdadera genialidad de Rick. La Portal Gun no fue diseñada simplemente como un dispositivo de viaje. En su esencia más pura, es un arma bélica. Rick sabía que, si el portal mostraba el otro lado como una simple ventana abierta, los enemigos podrían ver hacia dónde escapó, o peor aún, podrían ver dónde se encuentra Rick antes de actuar. El remolino verde no solo oculta el destino, sirve además para permitir una de las estrategias más brutales de Rick: disparar múltiples portales en diferentes puntos estratégicos. Y luego, usando otra arma, disparar a través de ellos. Así puede eliminar a sus objetivos sin que estos sepan de dónde viene el ataque. Además, el remolino no es solo visual. La estructura viscosa del portal está hecha a propósito. Este fluido verde que compone los portales no es simplemente energía, es una especie de materia viscosa programada que, al mismo tiempo que genera el agujero interdimensional, interfiere con la visión, con el rastreo, y también con ciertos tipos de ataques que podrían viajar a través del portal en dirección contraria. En resumen, el portal verde es un diseño estratégico para la supervivencia y el combate. Rick lo creó no solo para viajar, sino para tener una ventaja táctica total. El portal azul antes de que los portales verdes dominaran el multiverso. Existieron los portales azules. Un primer intento. Un primer fracaso. La pistola de portales prototipo creada por Rick C-137 y otros Ricks de su época, no fue diseñada para viajes interdimensionales. Era un proyecto mucho más modesto. Y mucho más limitado. El primer prototipo de Portal Gun era gigantesco, más parecido a un rifle de portales que a la pistola compacta que hoy conocemos. Su objetivo era simple: viajar entre puntos lejanos dentro de la misma dimensión. Pero había un problema: los portales azules eran extremadamente inestables. La materia que pasaba a través de ellos sufría alteraciones impredecibles. En uno de los experimentos más recordados, Rick disparó dos portales azules, uno como entrada, otro como salida. Una simple manzana fue lanzada a través del portal. Pero al salir por el otro lado, estaba completamente quemada. El prototipo era un desastre. Los portales azules no solo eran ineficientes, sino que ponían en riesgo todo lo que cruzara a través de ellos: materia orgánica, objetos, incluso la integridad misma del viajero. Rick C-137 sabía que su tecnología aún estaba a años luz de ser funcional, y fue entonces cuando Rick Prime apareció. Rick Prime no solo había perfeccionado el concepto, había revolucionado la tecnología. Rick Prime presentó una Portal Gun pequeña, potente, y sobre todo, capaz de viajar entre dimensiones. La evolución de los portales, del azul al verde, no fue un simple cambio de color. Fue la transición de un fracaso costoso a un arma de poder absoluto. El portal amarillo. La creación de Evil Morty. En la evolución de los portales, existió uno que rompió todas las reglas conocidas por los Ricks: el portal amarillo. Una creación completamente distinta. Una rebelión contra la tecnología establecida. Una obra maestra de Evil Morty. A diferencia de las Portal Guns tradicionales, que usan el clásico líquido de portales verde, la Portal Gun de Evil Morty utiliza un nuevo fluido de portales amarillo. Un fluido que no está enlazado ni depende de la red de fluido verde que sostiene el sistema multiversal de los Ricks. ¿Qué significa esto? Significa independencia total. Cuando Rick C-137, en el episodio Solarix, intentó reiniciar el sistema, restaurando el fluido de portales verde, termina enviando a cada Rick y Morty de regreso a sus dimensiones originales. Evil Morty no se vio afectado en absoluto. La razón: su Portal Gun amarilla es inmune al sistema. Imposible de hackear. Imposible de controlar. Fuera de la red de los Ricks. Pero eso no es todo. El fluido amarillo de Evil Morty no solo le permite moverse dentro de la curva finita central, también le permite escapar fuera de ella. El portal amarillo es un pasaje hacia realidades verdaderamente libres, universos donde Rick no es el ser dominante, donde las reglas de su multiverso artificial no existen. Evil Morty no solo creó un portal distinto, creó su libertad absoluta. El fluido negro de portales. En la temporada 7, capítulo 5 de Rick and Morty, se introduce un nuevo elemento letal: el fluido negro de portales.
Este fluido aparece cuando Morty destruye un clon especial de Rick Prime. Al explotar, el clon libera un líquido negro que atrapa y absorbe a Morty, a Evil Morty, y a Rick C-137, transportándolos a una trampa diseñada por Rick Prime. Estos clones especiales fueron creados por Rick Prime precisamente para capturar enemigos, y no era la primera vez que otros Ricks habían caído en la misma trampa. Pero la historia de este fluido negro comienza tras un evento clave. En Solarix, cuando Rick C-137 reinicia el sistema de portales, no solo afectó a él, a Morty y a Jerry. También afectó a Rick Prime, forzándolo a regresar a su dimensión de origen. Después de ese incidente, Rick Prime no se quedó de brazos cruzados. Actualizó su tecnología de portales. Abandonó el fluido verde tradicional, y creó desde cero un nuevo fluido de portales. El fluido negro. Este fluido es a prueba de hackers y resistente a futuros reinicios del sistema. Es por eso que Rick Prime logró arreglar su portal gun mucho más rápido que Rick C-137 después de Solarix. Con este nuevo fluido, Rick Prime logró escapar de su dimensión de origen, y además, selló dimensiones ocultas a las que nadie más podía acceder. Más adelante, Evil Morty consiguió una muestra del fluido negro, modificando su portal gun. Gracias a eso, pudo llegar junto a Morty a la dimensión donde Rick Prime había escondido la Omega de Vice. El fluido negro no solo representa poder, sino también acceso a secretos que Rick Prime había mantenido enterrados en dimensiones ocultas todo este tiempo. La portal gun de los dinosaurios en el episodio Jurassic de la temporada 6 de Rick and Morty, se nos presenta una civilización que parece haberlo logrado todo. Los dinosaurios, no solo sobrevivieron, sino que evolucionaron más allá de la humanidad, más allá del ego, más allá de Rick. La tecnología dinosauria no es agresiva, no es oculta. La portal gun que entregan a Rick representa su filosofía. Claridad, viaje libre, sin violencia. Cuando la disparas, no se forma el remolino verde viscoso que impide ver lo que hay del otro lado. Se abre una ventana limpia, directa, como si confiaran plenamente en lo que encontrarás. Para Rick C-137, la comparación es ofensiva. Y aunque su reacción es emocional, hay una verdad objetiva tras sus palabras: la portal gun dinosauria solo sirve para viajar. No posee sistemas de defensa. No tiene funciones adicionales. No escanea, no ataca, no rastrea, no evade. Y esa es precisamente la diferencia. La portal gun de Rick no es solo un portal. Es una herramienta de guerra. Un aparato diseñado no solo para viajar, sino para sobrevivir, defenderse, contraatacar y dominar si es necesario. Puede crear portales de duelo, trampas dimensionales, disparar proyectiles, cambiar el flujo gravitacional del destino, e incluso generar campos de distorsión para cubrir su entrada o escape. Rick sabe lo que tiene entre manos, y como no es alguien que se quede quieto ante una provocación, es lógico asumir que, luego de su encuentro con los dinosaurios, actualizó su portal gun aún más, probablemente reforzándola contra tecnologías como las de ellos, y asegurándose de que nadie más pueda igualarlo, ni siquiera una raza extinta con millones de años de evolución a su favor. Pero lo más interesante aquí, es que la tecnología refleja al portador. La portal gun rosa es elegante, altruista, pura, pero limitada. La de Rick es un monstruo multiversal, imperfecta, peligrosa, pero capaz de hacer mucho más. Y por eso, superior, porque no fue hecha por una civilización que se alejó de los conflictos, sino por el hombre que los enfrentó, los creó y sobrevivió a ellos. Los portales rojos. ¿Qué son los portales rojos? En los cómics oficiales de Rick and Morty, se introduce una función rara y peligrosa: los portales rojos. Esta opción especial no está visible por defecto. Solo los Ricks que saben lo que están haciendo, o creen saberlo, pueden desbloquearla. ¿El resultado? Acceso a dimensiones que habían sido deliberadamente bloqueadas por los propios Ricks. ¿Por qué fueron bloqueadas? Porque son dimensiones arruinadas. Universos enteros que fueron destruidos, alterados o contaminados por los errores, abusos o aventuras irresponsables de Ricks y Mortys del multiverso. No hablamos solo de errores menores, hablamos de colapsos multiversales, experimentos fallidos que deshicieron las leyes de la física, guerras de Ricks que convirtieron mundos enteros en ruinas tóxicas, o simplemente abandonos masivos tras crear monstruos imposibles de contener. ¿Pero por qué están bloqueadas? El consejo de Ricks y los propios programadores de la portal gun decidieron bloquear automáticamente estas dimensiones. No es censura, es supervivencia. Estas dimensiones no solo son caóticas, odian a los Ricks. Muchas han desarrollado organismos que evolucionaron para cazar variantes de Rick. Otras simplemente están tan inestables que entrar en ellas significa disolución molecular instantánea.
Cuando un Rick activa la función de portales rojos, lo hace bajo su propio riesgo. La Portal Gun elimina temporalmente las restricciones, y abre puertas a los lugares más oscuros que un Rick pueda imaginar. Muchos de los cuales él mismo destruyó. Los portales rojos no solo son viajes físicos, son también un viaje psicológico, una confrontación directa con los errores del pasado, con las consecuencias que los Ricks nunca quisieron enfrentar. Porque ellos no arreglan nada. Las Portal Guns tienen esa función escondida, no porque no se pueda usar, sino porque nadie quiere usarla, ni siquiera Rick, porque si hay algo peor que arruinar una dimensión, es tener que regresar y ver lo que hiciste. Los portales verdes, azules, amarillos y hasta los rosas. Son formas de viajar, explorar, evolucionar. Pero los portales rojos son una advertencia, una grieta que recuerda que incluso los genios más grandes no siempre piensan en las consecuencias.